damos gracias en esta noche por tus misericordias. Bien, tu palabra enseña que estas son nuevas cada día. Estas misericordias que son grandes para con nosotros los pecadores. Señor, tú eres santo, tú eres digno. El mismo autor de Hebreos dice que tú eres más sublime que los cielos. Señor, y en esa grandeza tomaste la decisión de hacerte hombre y venir a servirnos, Señor, a través de morir en la cruz en nuestro lugar. Oh, Señor, cuán grande amor tienes por nosotros. Nuestro entendimiento queda tan corto, Señor, a la luz de tan glorioso amor. Señor, pero con lo poco que entendemos es suficiente, Padre, para rendirnos delante de ti y para venir hoy a decirte: te amamos, porque tú nos amaste primero. Te necesitamos, Señor, para poder hacer tu voluntad. Permite hoy, Padre, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, para que ésta sea implantada, Señor, y pueda dar fruto al 30, 60 y 100 por uno. Queremos hacer tu voluntad, pero para esto hay que crecer. Crecer en carácter, crecer en conocimiento y crecer en humildad. Ayúdanos, Señor, a ser tus siervos, a servirte a ti, a servirnos los unos a los otros, pero jamás servirnos a nosotros mismos. Te damos gloria, Señor, porque tú eres el dueño de la iglesia y hemos sido comprados con tu preciosa sangre que derramaste en aquella cruz para redimir nuestros pecados. En tus manos este tiempo, Señor, y mi propia vida, Padre, pues me reconozco incapaz de hacer esto en mis fuerzas. Te necesito, Señor. Ayúdame, Padre, y ayuda a mis hermanos, Señor. Este tiempo en tus manos damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 de Corintios capítulo 3. Y en esta noche queremos dar también la bienvenida a quienes nos miran o nos escuchan a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios también por sus vidas y por el privilegio que Dios nos da de poder utilizar estos medios para llegar hasta sus casas con la palabra inerrante y gloriosa de Dios. Continuaremos con el estudio de 2 de Corintios, esta segunda carta que Pablo dirige a la iglesia de Corintio. Yo sé que hace un par de semanas Pastor Iván compartió con ustedes los primeros 6 versos del capítulo 3, pero en esta ocasión vamos a continuar a partir del versículo 7 y vamos a hacer todo lo posible por llegar al versículo 18 y acabar así el capítulo. Dice la palabra del Señor acerca del ministerio que fue dado a los creyentes en el Antiguo Testamento y el ministerio que nosotros hemos recibido por gracia en el Nuevo Testamento. Cuando tú y yo escuchamos la palabra ministerio, probablemente nos viene a nuestra mente los pastores, los conferencistas, los evangelistas, aquellos que están al frente, pero no es eso, amados hermanos. La palabra ministerio quiere decir servicio. Quiere decir aquellos que hemos sido llamados a servir, a comprometernos con el cuerpo de Cristo y con la causa de Cristo. Hemos sido llamados, por lo tanto, hermanos, a servirnos los unos a los otros. No importa si eres pastor o un recién convertido, todos somos iguales delante de Dios y todos tenemos necesidad de su gracia, de su misericordia y de su poder. La palabra de Dios, por lo tanto, tiene el propósito de traer a nosotros entendimiento, conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si alguna vez tú has pensado, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? Yo quisiera que Dios me hablara y se apareciera a mí en lo oscuro de mi habitación y me dijera: hijo mío, hija mía, este es el llamado que tengo para ti. Pero te tengo una buena noticia. Si tú vas a las Escrituras, Dios va a hablar a tu corazón. Y como dice Steve Lawson, si quieres escucharlo hablar en voz alta, levanta tu voz a leer tu Biblia y vas a escuchar la voz de Dios. Dice así a partir del versículo 7 en 2 de Corintios. Y si el ministerio, dice Pablo,
de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Fíjense, hermanos, si se dan cuenta, está hablando el apóstol Pablo de dos cosas que parecen similares, pero que se distinguen entre sí. Y así es. Nos está hablando por un lado la ley de Moisés, el pacto que fue tallado en letras de piedra, o la piedra, y por el otro lado tenemos el nuevo pacto en el Espíritu en Cristo Jesús, que ahora ese nuevo pacto, ¿dónde está escrito? En la tabla de nuestro corazón. La palabra de Dios se ha escrito en nuestros corazones. Tú vienes a Cristo, el Señor impacta tu vida de tal forma que transforma todo tu entorno, tu universo cambia. Ahora anhelas las cosas de Dios. Hay una transformación en tu corazón de tal manera que dices, ya no soy el mismo, ya no soy igual. Algo sucedió en mi vida y a eso se le llama Cristo te salvó. La salvación en Cristo tiene un cambio, una transformación. Aquí Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto con el propósito de que exista un entendimiento en lo que la ley ofrecía y lo que el nuevo pacto ofrece. Y podríamos pensar nosotros, pastor, pero ¿eso tiene algún propósito para nuestras vidas? La realidad es que sí, porque aunque tú y yo no somos judíos, nacemos bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Por cuanto todos pecamos. Y Romanos 3:23 nos habla claramente que fuimos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no llegamos a esa norma o estándar para entrar a la presencia de Dios por nuestros propios méritos u obras. Es por eso que Dios en su providencia, en su misericordia, diseñó un nuevo plan. El plan de justificación, dice aquí Pablo. Ahora bien, dice aquí Pablo, que si el ministerio de muerte, fíjense cómo le llama a la ley. Por un lado, en Romanos capítulo 8 nos dice que la ley es buena. En 1 Timoteo capítulo 1 verso 8 también nos dice que la ley es buena. ¿Por qué? Porque tiene el propósito, como enseña Salmo 7:14, de convertir el alma. El propósito para nosotros es venir a la palabra del Señor y que la palabra del Señor transforme nuestra vida día a día. Así como el agua va purificando las rocas con la erosión también del viento, de la misma forma la palabra de Dios va lavando y va renovando nuestro interior cada día hasta que vemos una piedra preciosa tallada por las manos del alfarero. Pregunta Pablo aquí, si el ministerio de muerte grabado sobre piedra o letras en piedras fue con gloria, y de pronto dice, tanta gloria fue eso que el pueblo de Israel no podía quitar sus ojos del rostro de Moisés. Cuando Moisés subió en el monte Sinaí a recibir la ley, fue tan gloriosa la presencia del Señor en su vida que un resplandor quedó en su rostro. A pesar de haber estado 40 días ahí, sin comer, sin beber agua, él descendió, pero su rostro brillaba. Y entonces el pueblo de Israel puso sus ojos en su rostro y no en Dios. Primer y grave error, que nos dice el segundo y más grande mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, nos dice que ese ministerio era de muerte. Claro, hermanos, porque la ley no salva. No sé si te has puesto a pensar, pero nadie, absolutamente nadie, puede cumplir con la ley. Y al hablar la ley, ni siquiera nos vamos a ir a los más de 600 mandamientos de los rituales sacerdotales. Vamos a hablar solo de los 10 mandamientos. Ninguno puede decir, yo nunca he mentido, nunca he tomado algo que no sea mío, nunca he codiciado algo de nadie, siempre he amado a Dios con toda mi mente, alma y fuerzas. La verdad es que no, hermanos. Todos hemos pecado contra Dios. Y Santiago nos habla claramente que el pecado es infracción de la ley. Eso significa entonces que cuando nosotros pecamos contra Dios o no llegamos a la norma que Él nos establece, entonces estamos fritos. Perdón que use esa palabra, hermanos, pero es la realidad. Y no hay absolutamente nada que podamos hacer. Entonces es un ministerio de muerte, porque la ley no puede salvar.
Ahora yo quiero decirte rápidamente las funciones de la ley. Romanos 3, 19 y 20 nos habla de que la ley tiene el propósito de dar conocimiento al pecador. ¿Conocimiento? Claro, porque Pablo dijo, yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Romanos 7. Así que el mandamiento que era para vida, dice Pablo, vino a ser ahora para mí muerte. ¿Por qué? Porque él como fariseo cumplía externamente con toda la ley. Dice, soy irreprensible, Filipenses 3. Pero por el otro lado se dio cuenta que cuando fue confrontado ante esa ley que él tanto defendía, vio que su pecado era en gran manera pecaminoso. Dejó de justificarse a sí mismo y dijo, oh, miserable de mí. Y entonces entendió el propósito de la ley. Me dio conocimiento del pecado, sacó a la luz mi pecado y como dice Santiago, quedé convicto como transgresor bajo esa ley. En otras palabras, estoy sentenciado a muerte. Y todo ser humano nace con esa sentencia sobre sus vidas. Todo ser humano, todo pequeñito, todo bebé, por muy bella o bello que sea ese pequeño, no importa, nace con la ira de Dios sobre su vida y nace destituido de la gloria de Dios. Oh, entonces, dice Pablo en el verso 8, si ese ministerio que fue glorioso, aunque era de muerte, hablando de la ley, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Claro, está llevándote a la reflexión, te está diciendo, ¿no te das cuenta lo que Dios ha hecho por ti? Pecador, que no eres capaz de agradarle absolutamente nada porque tus mejores obras son como trapo de inmundicia delante de Él. Y entonces te dice, pero el amor de Dios, su misericordia y su compasión se manifestaron de tal manera que envió a su Hijo a morir por ti. Entonces no podemos dudar del amor de Dios, porque la mayor expresión de amor se encuentra en la cruz. Y en el momento, escucha lo que te voy a decir, por favor. Recuerdan que Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Sin embargo, apareció a sus discípulos y les mostró las marcas de la cruz. Cuando tú dudes del amor de Dios, solo recuerda que tenemos un Dios con cicatrices, que dio su vida por ti y que te ha llamado a la gloria eterna a través de su Hijo. Porque si el ministerio de condenación, hablando otra vez de la ley, está hablando un paralelismo aquí Pablo, nos está llevando de un lado a otro para que haya entendimiento en nuestro corazón de lo que hacía la ley y lo que ahora hemos obtenido por la gracia del Señor. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El Sermón del Monte, Mateo 5. Nosotros nos encontramos con que esa es la primera expresión que Jesús dijo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa eso? Oh Señor, me hicieron daño, ve y que caiga un rayo sobre ellos. No. Señor, yo tengo hambre y sed de ser justificado. Tengo hambre y sed de que tu justicia sea sobre mí. Porque si la justicia de Dios no viniera a mi vida, vendría su ira. Medítalo, reflexiónalo. Ahora debemos considerar que Dios está en su trono, está en ese lugar. Cristo está sentado a su diestra e intercede día y noche por nosotros, porque abogado tenemos para con el Padre. Pero por el otro lado, no nos ha dejado solos. Él fue muy claro cuando dijo, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo. Amados hermanos, nosotros creemos en la Trinidad y creemos que es un solo Dios, claro, porque eso enseña la Escritura. Pero que estas tres personas obraron un plan maravilloso para darnos ahora a nosotros la oportunidad de llegar a la vida eterna. Y el Espíritu Santo mora en la iglesia de Dios. La iglesia de Cristo le pertenece a Cristo, no al mundo. La iglesia de Cristo ha sido llamada a salir fuera. Eso significa iglesia, los que salen fuera. Dios nos ha llamado fuera del sistema de este mundo para hacerle agradables a Él.
Y a través del ministerio que Él nos ha dado, a través del ministerio de la justificación, tú y yo debemos entender una cosa: ya no hay condenación para nosotros, porque hemos sido justificados por la sangre del Cordero que murió en la cruz por cada una de nuestras almas. Ninguna condenación hay para nosotros, enseña la Escritura, Romanos 8:1, porque hemos sido justificados por la fe, Romanos 5:1. Ay, glorioso evangelio del Señor Jesucristo, glorioso pacto que el Señor ha hecho con su iglesia, con su pueblo, para que nosotros podamos gozarnos en las promesas que Dios tiene para nosotros, que son ciertísimas para cada una de nuestras vidas. Porque aún lo que fue glorioso, hablando de Moisés y la ley, no es glorioso en este respecto, hablando del nuevo pacto en la justificación o por la fe, porque en comparación con la gloria más eminente no se puede comparar. Nos está diciendo lo siguiente: aquello tuvo gloria, pero esa gloria iba a perecer, porque la gloria resplandecía sobre un cuerpo finito, Moisés, pero el nuevo pacto resplandece en la faz de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque si lo que permanece tuvo gloria, hermanos, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que me encantan esas expresiones de Pablo. Pablo es muy dinámico, muy didáctico y muy práctico en la forma de enseñar. Él simplemente nos acaba de hablar una verdad muy profunda, nos acaba de hacer un paralelismo entre la ley y la gracia, y de pronto nos dice: así que aquí viene la enseñanza, aquí viene el propósito y aquí viene la aplicación. No solamente debe quedar como información, tiene que bajar al corazón y ponerse en práctica. Pablo nos está diciendo: así que, teniendo tal esperanza. Hermanos, vean cómo le llama Pablo a la promesa que tenemos: esperanza. Hay una esperanza viva en eso. ¿Qué te mantiene vivo cada día? Hermanos, la esperanza gloriosa que tenemos, la eternidad en el Señor. Esa es la esperanza que mantiene con vida a la iglesia. Nosotros podemos tener esperanzas mundanas. Lamentablemente sí. Ay, voy a hacer este viaje, ay, voy a hacer aquel otro, voy a hacer lo otro. Y nos dice Eclesiastés: vanidad de vanidades. Porque todo eso es pasajero. Y el propósito de la vida en sí no es eso, aunque también es de parte de Dios el disfrutar todas esas cosas. No es que Dios se contradiga, sino que digamos que el lunar que tiene la Biblia se le llama Eclesiastés. Es decir, es el libro que todo mundo quisiera que no estuviera ahí, pero ahí está. ¿Por qué? Porque Eclesiastés es literal la vida del hombre sin Dios. Los afanes, las preocupaciones y la vanidad. Y al final él concluyó: pues el fin de todo el consejo oído es este, que temas a Dios y ames sus mandamientos. Finalmente se dio cuenta que todo lo que el mundo ofrecía era pasajero y que iba a perecer. ¿Qué sucede con las personas que beben alcohol? Pasa el efecto y se acabó. Lo mismo sucede con las drogas, lo mismo sucede con las operaciones, lo mismo sucede con todo, porque es perecedero. Pero lo que Dios tiene para nosotros permanece para siempre. Porque el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, iglesia. Así que pon tu esperanza en aquello que realmente promete verdadera esperanza para tu alma, en Cristo, en su evangelio, en su palabra. Y háblale a tu familia esto. Sienta a tu familia y compárteles esto. Diles que algún día van a comparecer delante del juez del universo y van a tener que estar preparados para rendir cuentas. Nos guste o no, es mejor que vayan preparados, que vayan advertidos, y que Dios no demande de nosotros esa sangre. Así que teniendo tal esperanza, hermanos, usamos de mucha franqueza, dice Pablo. En otras palabras, no estoy hablando nada oculto, no estoy hablando entre líneas, estoy siendo directo y franco con ustedes. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En otras palabras, como lo dijo Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Vemos algo glorioso, algo resplandeciente, y ahora nuestra atención está en ello. Y así sucede con el corazón del hombre. Pero así sucede con el corazón del hombre cuando su deleite no se encuentra en la persona de Dios. Cuando tus afectos, tu deleite, tu gozo, tu esperanza, tu alegría se encuentran en Cristo, no importa todo lo que te sirvan alrededor. Tú sabes que no hay mayor banquete que en la mesa de tu Señor, porque Él lo tiene todo para ti. Todo.
No como Moisés ponía este velo. Al final, todo el pueblo de Israel se corrompió. Ustedes saben que todos aquellos que salieron de Egipto, excepto por supuesto Moisés, su hermano Aarón, Josué, hijo de Nun, y algunos por ahí, fueron los únicos que permanecieron de esa generación. Todos los demás perecieron en el desierto porque fueron incrédulos. ¿Sabían ustedes que en Apocalipsis, cuando dice que el lago de fuego se manifiesta, los primeros que son lanzados ahí son los... No. ¿Los demonios? Bueno, sí, sí, pero no es así. Los cobardes. Los cobardes. ¿Y cuál es el cobarde? Aquel que sabe la verdad y prefiere agradar a los hombres. Pablo mismo dijo, si yo aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si a alguien debes agradar, es a Cristo. Es a Él, su palabra. Los cobardes serán los primeros en ser arrojados ahí. Tuviste mi verdad y no la proclamaste. Tuviste mi verdad y no la viviste. Tuviste mi verdad y no la defendiste. Y los segundos que serán lanzados, los incrédulos. ¡Wow! Cualquiera de nosotros pensaría, oye, como que para inaugurar ese lugar, pues los violadores, los asesinos, los secuestradores. No, no, no. Los cobardes. Los cobardes. El reino de los cielos, amados hermanos, no es de cobardes, sino de hombres y mujeres que saben que seguir a Cristo demanda renunciar a todo. Y si no estás dispuesto a eso, no eres digno o digna de Cristo. Él lo dijo así. Aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Aquel que no es capaz de dejar padre o madre, hijo, hermana, esposo, esposa, etcétera, por mí y por causa del evangelio, no es digno de mí. Y entonces debemos reflexionar en esto. Porque no te está diciendo, no trabajes y abandona tu familia y vete de misionero y vive por la gracia de Dios. No, no te está diciendo eso. Pero lo que sí te está diciendo es que absolutamente todo lo que tienes que organizarlo y tienes que establecer las prioridades de tal manera que las cosas del Señor sean primero. Eso es lo que Él te dice. ¿Por qué, hermanos? Porque si dejamos las cosas del Señor por provisión, le estamos diciendo al Señor, no confío en ti como mi proveedor. Y así sucesivamente, dependiendo del área en la que la quieras llevar. Pero dice el verso 14, pero el entendimiento de ellos, es decir, los que estaban bajo la ley, se embotó, se bloqueó, se cegó. Porque hasta el día de hoy, hablando de los que están bajo la ley, dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Nos podemos dar cuenta entonces que aquellos que no creen en Cristo, que aquellos que están viviendo bajo el antiguo pacto, judíos o no, porque todo hombre nace bajo la ley, por decirlo así, y bajo condenación de la ley, nos está diciendo aquí que están con un velo. Y el mismo apóstol Pablo nos enseña eso cuando dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Hay una ceguera en el entendimiento para que no crean a la verdad. Y no solo eso, sino aquellos que aman y hacen la mentira, dice que Dios les envía un poder engañoso para que permanezcan así. Así que nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio bíblico, el evangelio tal cual fue enseñado, no diluido, no modificado y no agregado. Si yo tomo un jarabe para la tos y sabe feo y el niño no lo quiere tomar y lo diluyo con agua, para que se lo tome, se lo va a tomar, pero va a perder el efecto. Lo mismo sucede con el evangelio. Si tú le tuerces, si tú le cambias, si tú le omites, si tú porque no quiero que me vean mal, déjame decirte algo. Estás predicando un falso evangelio. Y eso es anatema, según Gálatas 1:7.
Y el presentar un falso evangelio, estás presentando un falso Cristo. Y por lo cual, eso es maldición, dice la Escritura. Porque tú estás guiando a las personas a través de un Cristo y a través de un evangelio que no es el que ha sido revelado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Por quedar bien con la gente. No, hermanos, si alguien quieres agradar, es a Cristo. El ministerio nos ha sido dado y la comisión nos ha sido dada de llevar la palabra del Señor. Así que el entendimiento de ellos está cegado. Y el velo permanece sobre ellos cuando leen el Antiguo Testamento. Ellos no pueden ver las profecías de Cristo, no lo entienden, no lo comprenden. Nosotros vemos en el libro de los Hechos y vemos en diferentes pasajes, incluso cuando Jesús, después de haber resucitado, caminó con unos discípulos, camino ¿a dónde fue? A Emaús, les abrió las Escrituras y los llevó a través de ellos. Y cuando ellos comprendieron que era el Señor, ellos dijeron, ¿no ardía en nuestro interior, nuestro corazón, nuestro espíritu, cuando hablaba la Escritura? Hermanos, eso es lo que debe suceder cuando Cristo mora en ti. Tú debes abrir la palabra y esta palabra debe ser fuego que consuma tu pecado, que consuma tu mente, que consuma tu carácter para que entonces Cristo sea formado en ti. De lo contrario, estás leyendo cualquier buena historia. Y aún hasta el día de hoy, dice Pablo, lamentablemente dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Yo quiero que entendamos algo, hermanos. Jesús no viene a morar a nuestro corazón tal cual es. Por eso tiene que darnos un nuevo corazón. Porque el corazón anterior es un corazón de piedra. Pero el corazón que Él nos da en la nueva creación, cuando nos regenera a través del nuevo nacimiento, es un corazón de carne. Y eso solamente es obra del Espíritu Santo. Y cuando te ha dado un corazón de carne, entonces ese corazón es sensible, no solo ya a las necesidades de tu alrededor, no solo a tu propio pecado, sino ahora a la gran necesidad que tienes de Cristo. Y vas a entender que cuando Él dijo, porque separado de mí nada puedes hacer, tiene razón. Nada puedo hacer sin ti, Señor. Porque tú eres el que me sostiene con tu palabra de vida. Pero cuando se conviertan al Señor, iglesia, ¿por qué creen que Pablo está hablando esto? Porque hay importancia en hablar el Evangelio. Tenemos que animarnos, levantarnos y esforzarnos a cumplir con la gran comisión de Cristo. Porque el velo está puesto sobre el corazón de la gente. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Pero aplicamos la contraria de Isaías. El Espíritu Santo, Cristo y el Padre, dicen los tres en el cielo cuando Isaías está con ellos, oh, ¿a quién enviaremos? Y Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Pero nosotros no respondemos igual. Heme aquí, envíalo a Él. Yo estoy cómodo, yo estoy a gusto. Señor, tú sabes de mis múltiples ocupaciones. Sí, Él lo sabe. Y el saturarnos de cosas y no tener tiempo para obedecerlo a Él es pecado. También. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, completen la frase, hermanos, es contado por pecado. Así que el velo será quitado. ¿Cuándo? Cuando se conviertan al Señor. Cuando una persona rechaza, rehúsa, reniega el Evangelio, es porque el velo sigue puesto en su corazón. No te quiebres la cabeza. No digas, ay Señor, pero es que ya le hablé y... No. Señor hizo 55 oraciones, pasó al frente y... No es por eso. La regeneración no es por oración. La regeneración no es por bautizo. La regeneración es obra sobrenatural del Espíritu Santo. No depende de nosotros, depende de Él, porque Él es el que llama y nosotros el que escuche y atiende ese llamado. De lo contrario seríamos Dios y la gloria sería nuestra, pero la gloria es solo para Él. Aleluya. Porque el Señor, ahora dice Pablo, y nos va a dar un mensaje de poder, hermanos. ¿Y por qué puedo hablar mensaje de poder? Porque el dunamis que habla en Hechos 1:8 habla de la llegada del Espíritu Santo, que esa palabra dunamis es de donde viene el origen la palabra dinamita.
Y ese es un poder poderoso, hermanos. Yo solo quiero pensar qué pasaría si encendiéramos aquí un cartucho de dinamita. Bueno, imagina por un momento que ese poder está dentro de ti y se llama el Espíritu Santo. El problema es que a veces apagamos la voz de la conciencia, la cauterizamos, ¿verdad? Preferimos escuchar otras cosas. Pero si el Señor está hablando a tu corazón en esta noche, arrepiéntete y dile: Señor, perdóname por no hacer tu voluntad. Perdóname por jugar a la iglesia. Y ayúdame verdaderamente a hacer tu voluntad. Hermanos, nosotros hemos recibido la estafeta, el legado de aquellos héroes de la fe, de aquellos hombres que pagaron con sus vidas en rescate que pagaron por sus vidas, que pagaron con su fe y entregaron sus vidas hasta la muerte, creyendo en las promesas de Dios. Tú y yo hemos recibido ese evangelio que fue predicado hace 2000 años en las polvorientas calles de Jerusalén. Llegó hoy hasta la comodidad del sofá de tu casa, para que salgas de esa comodidad y comiences a predicar el evangelio. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el poder que mora dentro de su iglesia, dice el Pablo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Pero ¿se dan cuenta el contexto de este versículo? Normalmente sacado de contexto y bueno, ya saben, se utiliza de todas las formas y maneras. Pero lo que Pablo está diciendo es: cuando el ministerio del Espíritu se cumple, es decir, cuando el evangelio es predicado a un corazón y el Señor quita el velo de ese corazón, el Espíritu trae libertad a su vida. Libertad a ese yugo de esclavitud a la religión, a las tradiciones, a las costumbres e incluso a un falso cristianismo hipócrita. Porque de pronto te das cuenta que has estado viviendo un cristianismo en tu carne, en tus fuerzas, mediocre, donde no creces, donde no maduras, donde no haces lo que tienes que hacer. Y entonces dices: Señor, ¿qué puedo hacer? Y el Señor te dice: ven a mí, arrepiéntete, búscame. Y el Señor nos fortalece. ¿Qué esperas? ¿Qué quieres que suceda para darte cuenta que el Señor te está llamando a serle fiel? Y no solo eso, el Señor también te está llamando a ser mártir por su nombre y por su causa. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tenemos que proclamar el evangelio, hablar la palabra con autoridad, con gozo, con alegría en nuestros corazones, sabiendo que el evangelio hoy, todavía 4 de marzo del 2020, es el poder de Dios para salvación. Es solo el evangelio lo que puede convertir las almas. No marchas, no pancartas, el evangelio, la predicación y la proclamación fiel de la palabra de Dios. Eso es lo que convierte el corazón. Por tanto, nosotros todos, dice Pablo, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ahora le está hablando a los creyentes, le está hablando a aquellos que el velo fue quitado de su corazón y han venido a la verdad del evangelio. Y te está diciendo algo: ahora tú puedes mirar a cara descubierta. Ya no tienes que pensar en ese velo que obstruía la gloria del rostro de Moisés. Ahora tú puedes ver la gloria de Cristo, ya no en un velo o a través de un velo, porque Cristo quitó el velo del lugar santo y el lugar santísimo, la separación. Y puedes entrar a su presencia, al trono de la gloria de Dios. Y puedes llegar a su presencia y decir: Señor, ahora puedo ver tu rostro, porque tú me diste acceso a tu gloria. Tu Espíritu me ha dado libertad y ahora sé quién eres y ahora sé quién soy. Antes de venir a Cristo nos sentíamos todopoderosos, que todo la podemos, ¿no? Pero al venir a Cristo, Él nos muestra nuestras debilidades. Nos muestra lo afectados que estamos por el mundo, lo corrompidos, lo sucios, lo perversos que somos en nuestro corazón. Y ahora puedes venir a su presencia. Puede estar el velo removido y ver la gloria del Señor y no sentir ahora un peso de condenación, sino el amor de Dios que te dice: ven a mí, yo te restauraré, yo te limpiaré, yo te consolaré, yo te fortaleceré, yo te renovaré por amor de mi nombre.
porque he enviado mi espíritu a morar dentro de ti y te he dado libertad. Libertad, pero esclavo de Cristo. Libertad, pero bajo el yugo del Señor. Porque, amados hermanos, Cristo nos ha comprado con su sangre. Le pertenecemos. Pero no hay mejor promesa que el saber que le pertenecemos al Señor. El Hijo debe tener sentido de pertenencia. Saber que hay alguien que le cuida. Saber que hay alguien que cuando expresas tu dolor y levantas tu clamor, te escucha. Y entonces dices, este es mi Señor, porque atiende al humilde, mas al soberbio mira de lejos. Entonces somos transformados, iglesia. Fíjense la palabra que está usando Pablo aquí. No dice, somos emocionados. No, somos transformados. Y cuando hablas de transformación, es como si vieras una oruga y de pronto ves una mariposa. Es algo así. Ya no es lo que era. En esencia sigue siendo, pero ya no es la misma. De igual forma nosotros. No importa que te digan, ahora resulta que te crees como esa mariposa, si sé lo gusano que eres. Y tú les puedes decir, sí, todavía soy gusano, pero ahora tengo alas, porque el Señor me ha transformado, porque ahora vuelo a su presencia, porque ahora corro la carrera de la fe hacia la meta perfecta en Cristo. Porque somos transformados de gloria en gloria, iglesia. Transformados y de gloria en gloria. ¿Cómo? ¿Cómo es esa gloria, Señor? ¿Cuál es ese crecimiento? Claramente lo dice aquí, en la misma imagen. ¿Y qué imagen es la que vemos detrás del velo ahora? El rostro de Cristo, el glorioso resplandor de nuestro Señor y Salvador, que nos ha llamado a la vida eterna. Somos transformados por el Espíritu del Señor. ¿Le das gloria a Dios? Gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Pero ahora dale gloria a Dios con tu obediencia. Porque ahí es cuando el Padre es glorificado, en que llevemos mucho fruto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. No cabe duda que esta nos muestra cada vez más lo maravilloso que eres tú. Cuán precioso es nuestro Señor. Cuán sublime, cuán maravilloso es nuestro Cristo. Y es a ti, Señor, a quien nos debemos hoy. Oh, Señor, nuestra alma te pertenece. Nuestra vida, nuestros caminos, nuestro andar, todo te pertenece. No hay nada oculto delante de tus ojos. Glorioso es tu nombre, Señor, por toda la tierra. Señor, y aún la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. Día a día los cielos comunican tu gloria. Y nosotros, tu iglesia, tus criaturas que has redimido por la sangre de tu Hijo precioso, ¿cuánto más debemos levantar cantos de exaltación a tu nombre? Y cuánto más, Señor, deberíamos vivir en obediencia a la luz de tan gloriosa verdad. Oh, Señor, porque cuando no te conocíamos, ciertamente había un velo en nuestro corazón, pero ahora el Espíritu nos ha sido dado, Señor, para venir en libertad y poder remover ese velo con tu gracia y poder contemplar tu rostro. Es ahora, Señor, en esa promesa, en esa esperanza de la cual Pablo nos habla, que nosotros nos sostenemos. Padre, porque no somos como los que golpeamos al viento. No somos, Señor, como aquellos que falsifican la palabra. No, Señor, sino aquellos que hemos creído a tu mensaje. Y, Señor, humíllanos aún más. Padre, porque todo esto es glorioso, pero sin nuestra obediencia, oh Padre, el resplandor perece, se desvanece. Señor, ayuda a tu iglesia. Despiértanos, Señor, como lo hemos venido rogando y clamando.
Despiértanos, Padre, a la luz de tu palabra, que estas verdades, Señor, inquieten nuestro espíritu a salir del letargo, a salir de la comodidad y a venir a un verdadero despertar, a un avivamiento en el Espíritu Santo para cumplir con la voluntad de Dios. Oh Señor, tu evangelio es glorioso, y en tu evangelio y tu palabra encontramos toda la provisión que necesitamos para hacer tu voluntad. Yo solo ruego, Padre, que nos des la diligencia para hacerlo. No solo ruego por mi vida, Padre, que soy el primero que lo necesita, sino por todos mis hermanos aquí presentes, por todos los congregantes de esta iglesia y por tu iglesia, Señor, por los pastores de esta ciudad, por las iglesias de esta ciudad, Padre, por tu iglesia alrededor del mundo. Señor, levántanos en el poder de tu Espíritu Santo y llévanos a entender, a reconocer quién eres tú, para que entonces valoremos y apreciemos nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, por favor, a no vivir por emoción, sino por una determinación basada siempre en una convicción.